Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy continuaremos hablando sobre la congruencia, pero esta vez sobre la congruencia de triángulos. Los triángulos son congruentes entre sí cuando todos los lados correspondientes de un triángulo con los lados correspondientes de otro son congruentes entre sí. Además, la medida de cada uno de los ángulos del primer triángulo es congruente con la medida de cada uno de los ángulos del segundo. Entremos en materia, ya que existen 3 criterios de congruencia de triángulos que nos permite determinar la congruencia entre estas figuras geométricas. Empecemos con la primera. Lo primero que vamos a hacer es construir un triángulo ABC cuyas longitudes en este caso van a ser 4, 6 y 3. Veamos también las medidas de los ángulos internos de este triángulo. El ángulo alfa tiene una amplitud de 34 grados, beta 114 grados y gamma 32 grados. Ahora veamos el primer criterio de congruencia, llamado lado, 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 ya que se basa en la congruencia de los lados de un triángulo respectivamente con los de otro triángulo. Para empezar, construyamos el segmento DE, cuya longitud es 6. Al igual que nuestro lado A, que tiene longitud 6, es decir que estos dos lados o segmentos son congruentes entre sí. El segundo segmento, para construir este segundo triángulo, tiene longitud 4, es decir que es congruente con el segmento B, es decir el lado AC de nuestro triángulo ABC. Y finalmente, el segmento EF tiene longitud 3, lo cual quiere decir que es congruente con el segmento AB de nuestro primer triángulo. ¿Será que este triángulo es congruente con este? Para que este sea congruente con este primer triángulo, los ángulos internos también deben ser congruentes. Veamos, 32 grados es congruente con este ángulo. 114 grados, es decir que este es congruente con este ángulo. Y finalmente 34 grados, es decir, que los 3 ángulos son congruentes entre sí. Por lo tanto, podemos concluir la congruencia entre el primero y el segundo triángulo. Y verificamos que funciona nuestro primer criterio de congruencia. Pasemos ahora a nuestro segundo criterio llamado lado, ángulo, lado. Y vamos a partir efectivamente de un lado. Este lado, que tiene longitud 6, lo cual quiere decir que es congruente con este lado BC de nuestro triángulo ABC. Un ángulo que tiene medida 34 grados, al igual que este. Y JH es congruente con AB. Estos dos son congruentes con estos dos. La parte importante es que este ángulo sea congruente con este de acá. El ángulo debe estar comprendido entre estos dos lados. Construyamos ahora el triángulo y veamos qué pasa. Al construir el triángulo, encontramos que la longitud de este lado es también 4, es decir, por lado, 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 nuestro primer criterio, este triángulo ya es congruente con este. Sin embargo, miremos la medida de los otros ángulos. Efectivamente, este tiene una medida de 114, al igual que este, y este tiene una medida de 32 grados, al igual que este. Es decir, que estos dos triángulos también son congruentes. Finalicemos ahora con el tercer criterio. Ángulo, lado, ángulo. Ese tercer criterio nos permite tomar un segmento que también debe ser congruente con alguno de los segmentos del primer triángulo, es decir, longitud 3, lo cual quiere decir que son congruentes. Un ángulo en este extremo que tenga una medida de 114 grados y en este otro extremo que tenga una medida de 34 grados, al igual que estos de acá, 34, 114. Muy bien, formemos el triángulo y veamos qué pasa. Muy bien, tenemos un nuevo triángulo. Es importante mencionar
que así como este ángulo debe estar comprendido entre estos dos lados, este lado debe estar comprendido entre estos dos ángulos. Verifiquemos el triángulo. La longitud de este segmento es 6, es decir que es congruente con este otro segmento, mientras que la longitud de este segmento es 4, al igual que este, quiere decir que son congruentes. Aplicando el primer criterio, ya podemos concluir que este nuevo triángulo es congruente con nuestro triángulo ABC. Sin embargo, nuevamente retomemos los ángulos internos del triángulo. 34, 34, 114, 114, 32 y 32. Por lo tanto, este tercer triángulo también es congruente con el triángulo ABC. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que desarrollen todas las actividades de su guía. Hasta pronto.